Buenas tardes a todos y a todas. Soy Leonor Botero, vicerrectora de Investigación y Transferencia. Algunos de ustedes ya me conocen, tal vez otros no. Quiero darles la bienvenida a este webinar sobre propiedad intelectual, fundamentalmente propiedad industrial, que hemos titulado De la educación a las patentes. Es un tema muy importante para todos, para toda la universidad, dado que estamos en este camino hacia la innovación. Vamos a tener hoy con nosotros como ponente a Óscar Guillermo Pinto García. Óscar Guillermo es el representante de la firma especializada en propiedad intelectual Optimum Technologies, OTEC, y es nuestro consultor en la universidad para todo lo relacionado con patentes. Esta es apenas el primer capítulo o el primer evento de socialización, de capacitación en este tema de patentes. Esperamos tener muchos más, así como seguramente ustedes ya saben, quienes tengan o crean que tengan una invención pueden comunicarse con nosotros y Óscar estará atendiéndolos para ver la factibilidad y la posibilidad de llegar a solicitar una patente, ya sea ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia o ante instancias internacionales. Entonces, sin más, bueno, los quiero invitar a todos a estar muy activos. Es importante que todos los resultados de investigación tengan una propiedad intelectual acorde con lo que es. Bueno, algunas veces es a través de publicaciones y están los derechos de autor, pero las patentes también son muy importantes y tenemos que hay patentes de productos, patentes de procesos, entonces realmente todos podrían estar pensando en este tipo de producción intelectual. Bienvenidos de nuevo, muchas gracias por estar aquí y los dejo entonces con Óscar Guillermo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien ya finalizando la hora del almuerzo, iniciando la tarde. Sí, muchas gracias, doctora Leonor. Sí, la idea de este webinar es entrar al mundo de las patentes, llevarnos e irnos de la mano todos a las puertas del conocimiento. Tengamos en cuenta que las patentes son el 75% del conocimiento humano, son la fuente más importante de información tecnológica. Las grandes multinacionales basan sus estudios de mercadeo y los estudios de las competencias con base en las patentes. Por eso es una de las herramientas más importantes en la investigación y el desarrollo, y es la que más es la extensión más importante para ver los desarrollos en los países. Como decía Leonor, mi nombre es Óscar Pinto, yo soy ingeniero mecánico, soy especializado en propiedad industrial en la Universidad del Externado. Bueno, tengo varios cursos y varios estudios al respecto. En su momento trabajé en la Superintendencia de Industria y Comercio como examinador. Ahí tuve la fortuna de crear el sistema o el banco de patentes con base en las necesidades que por el momento estoy hablando de los años 90. Se abren las puertas al conocimiento vía internet, entonces se hacía importante que todos los países tengamos acceso a toda la información de los otros países en vía de desarrollo y los países desarrollados, que son los que proveen mayor información. En ese orden de ideas montamos el banco de patentes en la superintendencia, creamos los títulos y bueno, se hicieron varias cosas importantes al respecto. Después estuvimos en la parte de diálogos en la decisión 486, que es la ley que hoy rige para Colombia y la comunidad andina. Esto como lo vamos a ver adelante. Bueno, vamos a ir. Hoy tenemos un poco, el tiempo está un poco corto, tenemos hora y media. Esto es un tema que hoy queda para una maestría. Es un tema, yo sé que van a ver al terminar la conferencia, van a haber muchísimas dudas. Ustedes pueden ir preguntando en la medida que vamos avanzando. Ojalá vamos a ir en el orden. Ruth nos va a ayudar con toda su movilidad a contarnos cuáles son las preguntas que van a ir surtiendo o se van a ir surgiendo a lo largo de la conferencia, y pues trataré de resolverlas todos en la medida de lo posible. De todos modos, la idea de esto es darle apertura a una unión que vamos a hacer con la universidad para poder asesorarlos en varias o en todas las áreas de propiedad intelectual, y vamos a tener
charlas, si necesitan, vamos a tener reuniones y bueno, todo lo que sea necesario para proteger sus ideas. Bueno, ya iniciando con el tema de la propiedad intelectual, lo más importante es conocer que la propiedad intelectual está dividida en dos áreas importantes, que es la propiedad industrial y los derechos de autor. Como su nombre indica, esas dos ramas abarcan todo lo que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, entonces, en una de ellas, que es los derechos de autor, está referida pues, a lo que sabemos todas las obras literarias, las obras artísticas, científicas, la interpretación y los fonogramas, los organismos de radiodifusión. Y en las últimas décadas se tuvo un anexo que son las que están basadas en las nuevas tecnologías, que son los software, las bases de datos y todo lo que es realizaciones y obras creadas a partir de los soportes lógicos basados en computadores similares, pues, tabletas, y bueno, hoy cada día avanza mucho más la tecnología y ese es el punto para los derechos de autor, con base en los cuales se obtiene una protección. Entonces, esto es importantísimo pues para conocer en qué modalidad o bajo qué línea yo debo seguirme para poder establecer una protección. La segunda área importante es la propiedad industrial, que es la que vamos a hablar hoy a fondo, en particular es a las nuevas creaciones que son las tecnologías, todo lo referente a los desarrollos tecnológicos industriales, todo lo que es tangible, todo lo que yo puedo aplicar y escalar a nivel industrial, todo lo que se puede comercializar. Estamos hablando de productos, máquinas, aparatos, sistemas, métodos para fabricar un producto siempre y cuando lo que se obtenga a partir de ese producto sea tangible. Esta es la primera área y son las nuevas creaciones. La segunda rama de la propiedad industrial, no menos importante, también son los signos distintivos, que es el mecanismo de protección comercial, con base en los cuales se comercializan los productos y servicios a nivel mundial. Entonces, esta también tiene objeto de protección. Son los signos distintivos, se pueden proteger tanto marcas bidimensionales como tridimensionales, se pueden proteger sonidos, como el sonido de Harley Davidson que está protegido, se pueden proteger olores, como algunos tipos de perfumes de Chanel, se pueden proteger todo lo que da alguna clase de percepción a los sentidos. Ese es el registro de las marcas y es con base es otra área de la propiedad industrial. Continuando con la parte de las nuevas creaciones, existen tres modalidades importantes. Hay más de tres modalidades. Están los secretos industriales, están las variedades vegetales, pero las más utilizadas son estas tres. La patente de invención, que protege por 20 años los procesos o los productos. Están las patentes de modelo de utilidad, que da una protección por 10 años a partir de la fecha de erradicación. Y está el registro de los diseños industriales, que también da una protección por 10 años. Vamos a ver cada una de ellas como para que podamos entender la diferencia entre cada una de esas modalidades. Pero antes, lo importante es conocer que la legislación que la rige es la decisión 486 a nivel de la comunidad andina, los países que hacen parte de la comunidad andina, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, Venezuela ya no hace parte de la comunidad andina, están regidos por la decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es del año 2000. Por el 2000 rige y regula y establece cuáles son los parámetros de esta. Para Colombia se reglamenta bajo la circular única del capítulo 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de la delegatura de propiedad industrial, en este caso de las nuevas creaciones y de los signos distintivos. Aparte de esto, también hay vinculaciones a tratados internacionales como el Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPI y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el PCT. Hay otros acuerdos a raíz de algunas interacciones entre los países, como el procedimiento acelerado de patentes, el PPH, que también lo vamos a explicar un poco más adelante. Vamos a hablar sobre las PCT y el PPH, que creo que es lo más importante. Entonces, estamos tratando de resumir pues toda la propiedad industrial, pero pues abarca muchos temas. Bueno, pero entendamos que es una patente de invención. De hecho, ¿qué es una patente? El documento de patente es un certificado que otorga el gobierno para dar el monopolio territorial de utilización de un producto o un proceso. Ese monopolio significa que es la única persona autorizada y que sin su consentimiento cualquier tercero no podría utilizar. O sea, a menos de que se licencie, no se puede utilizar. Ese es un certificado mediante el cual le da legalmente el derecho a monopolizar el producto o
servicio, perdón, el producto o el proceso dentro de un territorio. Las patentes son territoriales, no existen las patentes universales. O sea, donde yo tengo interés económico, tengo que ir a protegerme. Por eso se llama monopolio territorial. Los derechos. Dentro de las patentes, de hecho, en toda la propiedad intelectual existen dos clases importantes de los derechos. Están los derechos morales y están los derechos patrimoniales. Los derechos morales están basados en el derecho personal a que sea nombrado como el inventor o creador de esa invención. Siempre debe aparecer como el creador, no se puede cambiar, no se puede eliminar, no se puede omitir. Si ese derecho moral asiste a todos los inventores o diseñadores para ser nombrados como los creadores de esa invención o ese diseño. Y el derecho patrimonial, por otro lado, es el que es dueño de la parte económica de esa invención o ese diseño industrial. Esa es la diferencia entre derecho moral y derecho patrimonial. El derecho moral le asiste a los inventores y el derecho patrimonial asiste al dueño de la invención. En algunos casos el inventor puede ser el mismo que tenga el derecho moral, obviamente lo tiene, y también va a ser la persona que tenga el derecho patrimonial en la medida que él sea el titular de la patente. En otros casos, el derecho moral siempre, como pues, obviamente está dirigido a una persona, pues siempre es de característica personal, mientras que el derecho patrimonial puede ser una empresa, una entidad, o también puede ser una persona natural. En ese sentido, pues ahí es donde existe la cesión de los derechos, donde se ceden los derechos patrimoniales del inventor al titular de la patente. En este caso, las patentes que se hacen a nombre de la universidad, pues el derecho patrimonial asiste a la universidad y los inventores, que son los investigadores, pues tienen su derecho moral a ser nombrados como los creadores de esa invención. Por ley eso debe documentarse. Los derechos de las patentes están basados en documentos técnicos que divulgan elementos científicos con detalles, con cada uno de los elementos que conforman ya sea el producto, es unión de elementos conocidos para conformar un tercer elemento que cumple unos requisitos, o un proceso que tiene una serie de etapas que unidas esas etapas o adicionando esas etapas hace que ese proceso también sea novedoso. Esa unión de esos elementos científicos y técnicos detallan la invención como tal y al elevarla a un documento de patente, pues le concede la importancia jurídica y tecnológicamente que está estrechamente relacionada con los aspectos científicos y técnicos. Esa importancia jurídica y tecnológica está estrechamente vinculada una con la otra, en la medida que desde el punto de vista jurídico es la que da los lineamientos para poder establecer el monopolio y el derecho a esa defensa ante un juez contra terceros que traten de usurpar esa utilización, ese monopolio. Y el aspecto tecnológico, pues el desarrollo que hace dentro de la escala industrial y a nivel industrial el concepto científico y técnico de esa invención. Las invenciones y la patente como tal deben ser una solución nueva a un problema, ya sea el problema sea nuevo o sea antiguo, pero la solución tiene que ser una solución nueva, solución que bajo un concepto de comparación con otros tipos de soluciones, esa solución sea diferente al resto de otras soluciones. Aun cuando esa solución sea diferente y sea nueva, puede tomar elementos conocidos, como lo dije anteriormente, elementos conocidos que unidos entre sí pueden determinar un tercer elemento que es nuevo, que es diferente, que no se ha divulgado. Y al ser una solución a un problema técnico, el problema técnico supone que tenga una forma de escalarse a nivel industrial y pueda tener, por tanto, pues esa aplicación industrial. Siempre hablamos de tangible con base en la necesidad de que sea posible escalarlo industrial. Si no es tangible, por ejemplo, los procesos educativos o procesos para hacer un juego didáctico o los procesos socioeconómicos para llevar a fin la compra no sé, de bienes o algún servicio, eso no es objeto de patente. ¿Por qué no es objeto de patente? Porque no supone un esquema técnico que contemple un fin tangible. Pues un juego, por ejemplo, las reglas del juego del parqués, pues no tiene un fin tangible, porque el fin tangible no simplemente son las reglas del juego. Lo mismo pasa con procesos socioeconómicos, donde establecer una forma de ideas
para configurar al final un proceso económico, no sé, de compra-venta de divisas o algún elemento similar, pues no obtiene un objeto tangible. Por eso la invención y la patente está estrechamente relacionada con que el problema sea técnico y que suponga una aplicación industrial, que sea escalable a nivel industrial. Lo vamos a ver adelante para que puedan entender un poco más a fondo este punto. La primera modalidad, la modalidad más importante, es la patente de invención. Una patente, como decía al principio, otorga 20 años de protección. Esos 20 años, a partir de la fecha en que se solicita, y tiene que haber una tasa de mantenimiento durante todo ese periodo de los 20 años para mantener la patente, y se paga anualmente. Empieza un valor muy bajo y va aumentando en la medida que va pasando los 20 años. Eso garantiza pues que el solicitante tiene interés económico en la patente protegida, y que si la deja abandonar, pues no tiene interés económico, y cualquier tercero, al caer en abandono, cualquier tercero podría utilizarlo. Bueno, cumple los requisitos de novedad. Esa novedad, como lo explicaré más adelante, está referida a toda cualquier divulgación, a la altura o el nivel inventivo, que está referido al nivel de obviedad, y la aplicación industrial, que, como lo explicamos, tiene que ser objeto de configuración, de escalarse a nivel industrial. La novedad está basada en que no está comprendida en el estado de la técnica, y eso quiere decir que no haya sido divulgada por ningún medio antes de la fecha de erradicación. Hay algunas excepciones. Algunas excepciones es, por ejemplo, que la divulgación sea en un paper. Por ejemplo, el investigador, el grupo de investigadores hizo un paper durante el año precedente a su patente, puede presentar la patente con la advertencia que hay que divulgar o hay que definir a las Superintendencias de Industria y Comercio que se hizo una divulgación previa a la erradicación durante el año precedente a dicha erradicación. Y en qué sentido, y mandar una copia y todo esto. Pero solamente es cuando el inventor así lo hizo. Si hay terceros, en ese sentido, pues se empieza a evaluar los temas de novedad. Eso quiere decir que no haya sido accesible por ningún otro medio no sé, en la feria, en un periódico o algo así. Eso es a partir de la edición 486, porque anteriormente, antes en la edición 344, no era permitida ese año que antecede a la erradicación para que el inventor pudiera divulgarlo, y esa divulgación afectara a la novedad. El segundo requisito es la altura o el nivel inventivo. La altura o el nivel inventivo está basado esencialmente en la obviedad que tenga la patente. El primer requisito, cuando hablamos de novedad, hablamos que no ha sido divulgado exactamente el mismo aparato o el mismo procedimiento con las mismas etapas. Cuando hablamos de este segundo requisito, que se refiere a la altura inventiva, hablamos del nivel de obviedad, y está basado no en la igualdad, sino en la similitud. Es decir, que si el problema técnico lo ha solucionado de una manera básica y no es evidente ese cambio, o sea, es un cambio obvio, pues no tiene altura inventiva. Si se puede fundamentar ese nivel de obviedad, si ha superado de forma cualitativa y cuantitativa esa solución técnica, pues tiene altura inventiva. Esto es difícil de entender en la medida que la única forma de establecer si hay nivel o altura inventiva es con base en estudios. O sea, se hace una comparación respecto a cómo se solucionaba el arte anterior o la técnica anterior bajo los procesos o el producto, y una comparación cómo lo estoy presentando yo bajo mi invención para establecer esas etapas o esos elementos que conforman ese producto hacen la diferencia respecto al arte anterior. No sé, un rociador, por ejemplo, de flores, en un cultivo de flores, el rociador bajo la técnica anterior tenía unos elementos o un brazo móvil que dura alrededor de 20, 200 horas de trabajo, y a las 200 horas pues hay que reemplazarlo porque hay un desgaste en el brazo con el contacto con el agua. Pero yo puedo demostrar que bajo mi nuevo desarrollo le cambio el brazo y le pongo otros elementos o otros aditamentos especiales al brazo que aumentan la vida no a 200 horas, sino a 2000 horas, y puedo probar que el anterior, mientras que tenía una vida de 2 horas, ¿no?, con este pequeño cambio que le haga, pues da una vida de 200 horas. Desde el punto de vista de novedad, pues son dos aparatos distintos porque uno tiene unos aditamentos que el otro no tiene, y desde el punto de altura inventiva se ha superado ese nivel de obviedad y se ha probado con base en un estudio
que verifica que ha aumentado de 200 horas a 2000 horas el nuevo producto. En esa medida que yo pueda probar, bueno, hay otros mecanismos para probar esto, pero en la medida que yo pueda probar ese salto, pues mi producto podría ser patente de invención o mi servicio podría, perdón, mi proceso podría ser patente de invención en la medida que cumpla este segundo requisito que es altura o nivel inventivo. El tercer requisito, pues como les decía, que sea objeto de escala a nivel industrial y está basado en que el objeto pueda ser producido en cualquier industria y pueda ser replicado tantas veces como sea necesario a ese nivel industrial. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si tienen alguna duda. Ruth me cuenta. Bueno. Oscar, hay un comentario y dice, no se escuchó nada de la descripción de los 3 tipos de patente, que si es posible repetirlo, pues ya que es muy importante. Me devuelvo, hasta ahora he explicado el primero, no he explicado los otros dos tipos, no sé, me devuelvo hasta donde explico el primero. Hacer un breve comentario del primero y continuamos, si te parece, porque no hay otra pregunta. Yo creo porque yo no trabajo sino con el primero. Entonces, el primero de todos es la patente de invención, que debe cumplir 3 requisitos, que es la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial. La patente de invención es la más importante, cubre 20 años de protección y debe cumplir los 3 requisitos para que sea objeto de patente de invención, que sea la novedad quiere decir que no se haya divulgado por ningún medio antes de la fecha de erradicación. Siguiente es la altura o el nivel inventivo, que el nivel de obviedad se ha sido superado y ese nivel de obviedad se supera con base en estudios donde se demuestre que se ha superado la técnica anterior. Y el segundo es la aplicación industrial, perdón, el tercero la aplicación industrial que se refiere a que se pueda ese proceso o ese producto se pueda escalar a nivel industrial. Esa es la primera de todas las modalidades de patente, es la patente de invención y protege por 20 años. La segunda modalidad, que es esta patente de modelo de utilidad, es una forma o es una modalidad que no todos los países trabajan o tienen bajo su legislación dentro de sus líneas de modalidades de protección. Esa es la patente de modelo de utilidad. En Colombia hace referencia a toda nueva forma o configuración de algún elemento, herramienta, artefacto o aparato que le dé una mejor o diferente funcionamiento que antes no tenía. Básicamente está basado en que son mejoras a los aparatos. Dentro de los patentes de modelo de utilidad no se pueden proteger los procesos, las sustancias químicas, la biotecnología, sino solamente los aparatos. Aparatos, estoy hablando de elementos, artefactos, herramientas, instrumentos, todo lo que está basado en un mecanismo, en movimiento mecánico. Puede ser una silla, puede ser bueno, todo lo que tenga relación de algún elemento mecánico. Eso es objeto de modelo de utilidad y se puede proteger en la medida que cumpla 2 de los 3 requisitos que hablamos de patente de invención, que es la diferencia sustancial. Recordemos que la patente de modelo de utilidad protege 10 años, mientras que la patente de invención son 20 años. La patente de modelo de utilidad debe cumplir entonces, como lo decía, solo 2 de los 3 requisitos que, a diferencia, cumplida la patente de invención, que es la novedad y la altura y la aplicación industrial. Este no requiere de altura inventiva. Ese nivel de obviedad que hablábamos en la patente de invención, que era importante superar, en los modelos de utilidad no es evaluado. Aquí solamente se evalúa la novedad y la aplicación industrial. La novedad, vuelvo indico, está revelada, está basada en que no ha sido divulgado por ningún medio antes de la fecha de radicación de la solicitud y la aplicación industrial que sea objeto de escala industrial. Pero vuelvo a recordar que las patentes del modelo de utilidad solamente son para los aparatos y artefactos. O sea, si hay procesos industriales, si hay sistemas industriales, si hay productos químicos, biotecnológicos, sustancias, componentes de sustancias, no son objetos de patente de modelo de utilidad. Esto lo define la decisión 486. La tercera, la tercera modalidad importante, es el registro de diseño industrial. El registro de diseño industrial protege la apariencia particular visual de los productos. Por ejemplo, los envases de perfume son muy apetecidos por registro de diseño industrial. Es una protección por 10 años
y contempla todas las características bidimensionales o tridimensionales, lo que está referido a colores, a contornos, a la configuración visual, puede ser también mantas, pueden ser diseños de ropa, bueno, cualquier clase de elemento que visualmente tenga unas características diferentes a lo conocido. Debe ser nueva, importante porque debe ser nueva. ¿Por qué? Pues debe cumplir el requisito de novedad y debe cumplir el requisito de aplicación industrial. Tengan en cuenta que esas tres modalidades que acabamos de hablar, las tres indican que tenga aplicación industrial. Volvemos otra vez al tema que sea capaz de comercializarse y utilizarse en la industria, además de replicarse a nivel industrial, por lo tanto que sea tangible. Estamos hablando de elementos tangibles para que sean objeto de patente de invención, patente de modelo de utilidad o registro de diseño industrial. Con eso aquí terminamos las tres clases importantes de protección, las tres, patente de invención, modelo de utilidad y diseño industrial, y aún existen otros tipos de protección como el secreto industrial. El secreto industrial está basado en que una empresa o una determinado titular de un secreto industrial puede generar ese secreto en la medida que él tenga la capacidad de hacerlo. ¿Cómo se hace un secreto industrial? Haciendo firmar, obviamente, documentos de confidencialidad para crear un marco donde solamente un reducido número de personas conozca la invención a la que es objeto de protección, buscar todos los elementos necesarios, evaluar ese objeto protegido, producto o servicio, producto o aparato, producto o proceso que tenga un valor comercial y que al ser objeto de secreto comercial tenga un valor adicional. Y en la medida que se busquen unos segmentos o unos lineamientos razonables para mantener ese producto o ese proceso en secreto, debe estar regido bajo un manual o un reglamento. Todo esto tiene que estar completamente estipulado, todo tiene que estar completamente definido al interior de la empresa. No todo el mundo tiene que conocer el proceso que sigue o el producto cómo se evalúa, cómo se elabora. Normalmente se hace sobre procedimientos. Los sectores industriales sobre procesos son más complicados, sobre productos son más complicados, pues porque la ingeniería inversa a partir del producto se puede hacer sobre sustancias y procesos industriales, que es lo que más se conoce en el tiempo. No sé si hay más preguntas ahí sobre en alguna de esas tres modalidades, pero así ya, pues esas son las tres más importantes con el secreto industrial, que sería la cuarta. Hay dos preguntas. Una es de Joana González, nos pregunta, ¿qué se considera innovador? Y otra es de Guillermo Díaz y pregunta, si un software se puede patentar o cuál sería la diferencia con el registro de software. Ok, la primera pregunta, bueno, novedoso significa que no haya sido, esa solución técnica o ese producto no haya sido accesible al público. Novedoso significa que al yo evaluar toda la tecnología en el horizonte y ponerla en paralelo con lo que yo tengo o lo que yo pretendo proteger, sea completamente diferente. Puedes tener, habría que verificar en particular cuál sería la novedad del elemento. Pero digamos, en el ejemplo que estaba yo dando del rociador para flores, el rociador para flores, la novedad está basada en que tiene una vida útil diferente a la anterior. Pues esa es la novedad es esa. Estamos, en la medida que cada elemento, cada producto, cada proceso tiene su fin, pero la idea de establecer el nivel de obviedad es poderlo comparar con lo conocido y establecer que es diferente y que la solución técnica que propone sea diferente a la conocida. Ese es el nivel de obviedad. Si hablamos ahora, para la segunda pregunta, el tema del software. Bueno, mire, las últimas tendencias de la Superintendencia de Industria y Comercio no son a proteger el software, o son a proteger el software en la medida que el software contemple elementos y características que sean tangibles para ese tercer requisito, que es la aplicación industrial. La legislación, de hecho, en unos artículos, en un articulado, el artículo 14, si no estoy mal, habla de que no serán invenciones el soporte lógico y los elementos basados en soportes lógicos.
sea, de tajo elimina la posibilidad de que los software sean objeto de protección por patentes. En algunos países como Estados Unidos y como en Australia y otros países que hablan de la legislación anglo, ya los software son objeto de patente, pero en Colombia no. En Colombia los software son objeto se presentan su protección como derechos de autor y se deben depositar, bueno, iniciar el registro ante la oficina, ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor como un software. Estamos hablando, si hablamos de aplicaciones, si hacemos software para computador o aplicaciones para tabletas o celulares, esas deberían toda la secuencia o soporte lógico debería protegerse en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ahora bien, si estamos hablando de, por ejemplo, software que tengan elementos o se vincule con elementos tangibles, por ejemplo, no sé, sistemas de comunicación basados en que son, pues en esencia es un software, el sistema de comunicación, por ejemplo, de transmisión de datos, donde hay un video que la única manera de que el video funcione es a partir de la reproducción en un aparato tangible, por ejemplo, un decodificador. No sé cómo funciona Netflix, entonces yo puedo a partir de este decodificador establecer un algoritmo para que él reproduzca la película hasta la mitad del tiempo y yo pueda continuar con la película en otro decodificador, o no sé, puede ser una tableta, puede ser otro televisor o otro. Y ese software y ese algoritmo, en la medida que están vinculados los elementos de transferencia de esa comunicación de uno al otro, podrían ser patente. Siempre y cuando, vuelvo y lo digo, estamos hablando desde el punto de vista de elementos tangibles que demuestren esa interacción entre esos elementos. Y en ese orden de ideas, la Superintendencia de Industria y Comercio ha abierto la puerta a ese tipo de software como objeto de patente, pues porque está basado en que sí tiene un tangible, por ejemplo, el receptor, el emisor, el conducto entre uno y el otro y los pasos que sigue ese proceso de comunicación para que pueda ser objeto de patente. No todos los software son objeto de patente, como les digo, tendría que analizar a cuál se refiere, pero en la medida que se vincule con el software elementos tangibles, podría buscarse la patente. Hay un 70, he visto un par de patentes de la Universidad de la Universidad de los Andes y algunas de la Antonio Nariño también están referidas a software con medidas de elementos tangibles que también están en proceso. Si no hay vinculación de un elemento tangible, pues definitivamente no es objeto de patente y de una tacharían y no sería negada la patente. Bueno, creo que con eso fui un poco específico. Bueno, continuamos con el tema para avanzar un poco más. Existe dentro de los sistemas de patentes y las vinculaciones y tratados internacionales el sistema de procedimiento acelerado de patentes. ¿En qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda en que si hemos presentado una solicitud a nivel internacional o a partir de una solicitud nacional queremos presentar una solicitud internacional, ya sea en Estados Unidos, en Japón, en la Oficina Europea de Patentes o en Corea del Sur o en España, existe el tratado, que es un tratado de procedimientos acelerados de patentes, donde la primera patente estudiada, en este caso, digamos, por ejemplo, yo presenté una solicitud en Colombia y quiero después replicar esa solicitud en Estados Unidos, ese examen que se haga en Colombia bajo esa novedad, esa altura inventiva y esa aplicación industrial, pues se extienda hasta el país, hasta el segundo país. O sea, si yo tengo mi solicitud aquí en Colombia y se hizo estudio de novedad, de altura inventiva, de aplicación industrial y fue concedido, cuando yo presente mi solicitud en Estados Unidos, dentro de los 12 meses siguientes, que es el derecho de prioridad, este estudio sea válido en ese país para que sea otorgada la patente en Estados Unidos. Eso se llama el PPA, es un procedimiento acelerado de patentes. No obstante, los países bajo sus diferencias de regulaciones, cada uno está en potestad de admitir o no pues el procedimiento acelerado de patentes. Es decir, si alguna de las patentes que fue procedida, por ejemplo, viceversa, en Estados Unidos son objeto de patente los usos, en Colombia los usos no son objeto de patente, o sea, ni el primer uso ni el segundo uso. Por ejemplo, yo no puedo venir aquí a Colombia y encontrar que la aspirina, que es conocida hace más de 100 años, tiene un nuevo efecto sorprendente para el crecimiento de las uñas y esa condición después de
disolverse en agua, no sé, con la aplicación directamente en la uña, mejora el crecimiento rápido de las uñas y puedo buscar patente por ese nuevo uso de la aspirina. Básicamente, en Colombia esos usos no son objeto de patente, están regulados y están explícitamente extraídos de protección de patente. Y aun cuando si en Estados Unidos se hizo, en Colombia negarán la patente, así él tome el PPH como un alcance para hacia Colombia. Entonces, no en todos los casos funciona. En la medida que las dos legislaciones estén acordes respecto a la invención que uno desea proteger, el PPH es una muy buena alternativa. No existen las patentes internacionales, pero existen, como siempre lo hemos dicho, existen las patentes nacionales. Existen algunos convenios entre varios países, pues, como las solicitudes europeas como la africana. Entonces, son patentes comunitarias. Por ejemplo, la patente europea, que se protege en los países de la Comunidad Europea, o hay una patente africana que se concede en algunos países como una comunidad, en algunos países a nivel africano. Por ejemplo, para la comunidad andina, alguna vez se trató de tener una patente comunitaria, pero los países no se pusieron de acuerdo, entonces no existe la patente, por ejemplo, no existe la patente comunitaria para la comunidad andina. Solo existen en el planeta dos tipos de patentes comunitarias, que es la comunidad andina, la comunidad europea y la nueva patente africana que vincula entre 5 o 6 países surafricanos. No obstante esto, existe un sistema que es el Tratado de Cooperación en materia de patentes, que se llama el PCT o PCT, que estaba en rigor desde el 1 de junio de 1938 y que actualmente tiene 153 países que son vinculados a este sistema. Y este sistema es como un sistema para facilitar la entrada a fases nacionales a partir de una única fase internacional. Es decir, yo inicio a partir de mi solicitud internacional y después de un periodo determinado, dependiendo del país, puedo ingresar a esas fases internacionales, a esas fases nacionales. ¿Por qué? Porque ayuda a aumentar el término donde yo inicio mi patente y donde finalmente quiero exponerse económicamente la misma. Eso me ayuda a buscar el músculo financiero para comercializar mi patente, buscar ayuda con otros solicitantes o otras multinacionales para venderles, licenciarles o compartir mi patente, y eso aumenta el término para que las patentes puedan comercializarse de manera más eficaz y mucho más expedita. Básicamente, el fin último de las patentes es el interés económico, ¿no? O sea, todos tenemos la idea de patentar, además de que conozcan nuestro avance tecnológico, pues sacarle provecho a este desde el punto de vista económico, y esa es como una de las partes importantes del tratado PCT. Ese tratado nos ayuda entonces a iniciar una fase internacional que, aun cuando no es una patente, se van a hacer un desarrollo de estudio de novedad, de altura inventiva y aplicación industrial, pero solamente una entidad lo va a hacer. En este caso se centraliza ese estudio a que una sola entidad lo vaya a hacer en la fase internacional. Al final de esa solicitud internacional, después de los 18 meses, se publica y hay un examen, un reporte de búsqueda internacional con un examen preliminar que, una vez se pasen las fases nacionales, pues las oficinas bajo su legislación en cada uno de los países va a verificar ese examen que se hizo a nivel internacional y muy seguramente la concederá en la medida que ese examen pues sea viable. Si el examen pues no es viable, pues se evita la duplicidad de volver a hacer un examen y todo esto. Dependiendo del país se hacen requerimientos, bueno, tiene sus elementos, pero es como extender más el sistema de patentes a un sistema más uniforme alrededor del planeta. Esos son, en la actualidad hay 153 países. De Sudamérica está Brasil, está Colombia, está Ecuador, está Perú, está Chile, Argentina aún no está, Uruguay no está, Paraguay no está. A nivel Centroamérica y Norteamérica, pues Estados Unidos, Canadá, México. Centroamérica está Costa Rica, República Dominicana, Honduras. Y a nivel internacional, pues todos, a nivel europeo está toda la comunidad europea, a nivel asiático está todos los países asiáticos y Australia.
Ese es como el orden de los 153 países y esa es como la función principal del Tratado PCT. El Tratado PCT también, como les estaba explicando, también llega o se extiende hasta las fases nacionales y estos son los términos con base en los cuales las oficinas de patentes pueden acceder a su fase internacional. Una vez solicitada la fase internacional, entonces se pueden extenderse a fases nacionales dependiendo de la fecha. Por ejemplo, para Colombia son 31 meses y aquí están cada uno de los países. Hay un listado, pues obviamente son 153 países y cada uno de ellos tiene la fecha para entrar al capítulo 1 o 2 en fases nacionales y ese es el término final. Pues 30 meses después de la radicación inicial, pues es un periodo bastante accesible para haber buscado licenciamiento o entregar la patente a un tercero que tenga el músculo económico para poder comercializar la misma. Bueno, Oscar, perdón, eso, interrumpo. claro, dime. Aquí hay dos preguntas que me parecen importantes. La primera habla de si para iniciar el proceso PCT es necesario tener la concesión ya en el país de origen. Y la segunda es instrumentos y o equipos que están patentados en otros países se pudieran patentar en Colombia con nuevos elementos de novedad generados. ¿Cómo fue la primera? La segunda se me olvidó la primera, qué pena. Tranquilo. La primera habla de que si para iniciar un proceso PCT es necesario Sí. tener ya la concesión en el país de origen. Sí, sí, sí. No, la primera pregunta no necesariamente el país, o sea, hay varios mecanismos para iniciar una solicitud PCT. El primer mecanismo es bajo Convenio de París. Bajo Convenio de París, los países que hacen parte del Convenio de París presentan una primera solicitud nacional. Por ejemplo, yo, Oscar Pinto, como inventor colombiano, presento la solicitud de mi aparato de riego de agua, de riego para flores, y lo presento en Colombia. Tengo la fecha de presentación hoy, que es 15 de julio. Tengo por derecho de prioridad, bajo la legislación colombiana, 12 meses para iniciar una segunda solicitud a nivel internacional, ya sea en un país determinado o bajo el nivel PCT. Pero durante este año esa solicitud colombiana pues está en trámite, se está publicando, pero no se ha concedido. Eso no quiere decir que yo no pueda iniciar otras solicitudes. En este caso, antes del 15 de julio del 2021 puedo ingresar, por ejemplo, a Estados Unidos, a la USPTO y presentarles una homóloga de esta patente colombiana, reivindicando prioridad sobre mi solicitud colombiana de ese aparato para riego de flores. O puedo iniciar de manera paralela o alternativa o solamente una solicitud PCT para avanzar más en el tiempo y darme esos 30 meses que siempre me he referido para poder llegar a otros países. Eso no quiere decir que la solicitud inicial, con base en la cual se dio origen a la solicitud, sea concedida o sea negada. La suerte de esa solicitud solo la va a establecer la legislación con base en la cual fue presentada. Cuando llegamos a la solicitud PCT e ingresemos a la solicitud PCT, en Suiza se hará otro examen diferente al que se hace en Colombia y se establecerán sus parámetros y esos parámetros son los que se van a publicar en la solicitud PCT fase internacional. Después, a los 30 meses, 31 meses, cuando vayan las fases internacionales, yo puedo extender, por ejemplo, a Estados Unidos. Y si, por ejemplo, mi aparato yo solamente lo presenté a partir de los elementos que aumentan la vida útil de 200 a 2000 horas, pero también quiero proteger el uso, que en Colombia se niega, de pronto lo puedo ampliar con mi PCT para el uso en Estados Unidos. Entonces puedo en Estados Unidos buscar el uso y si fuera novedoso ese uso para Estados Unidos, pues no lo pueden otorgar en Estados Unidos. Como digo, cada legislación tiene la potestad bajo sus leyes, sus lineamientos, de negar o conceder una patente. Por eso es que las patentes son territoriales y no existe una patente universal. Solo existen dos tipos de patentes comunitarias, como la Oficina Europea de Patentes y la africana. Son elementos distintos y cada uno es independiente de cada uno. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que en la medida que yo pueda buscar un salto cualitativo o cuantitativo de un proceso o un producto de una máquina a nivel internacional, lo puedo proteger en Colombia, siempre y cuando yo pueda demostrar que ese cambio o esa modificación, si es una modificación o una mejora, pues lo presento como buena utilidad, siempre y cuando esa mejora sea sustancial respecto a la primera.
o si es un cambio sustancial de fondo y tiene que ver con procesos, lo presente como patente de invención y si es novedoso y tiene aplicación industrial, obvio que sí. Como vuelvo y digo, las invenciones no parten de elementos desconocidos, o sea, que todo lo que se haga parte de ese aparato sea desconocido, no, es la unión de varios elementos conocidos, pero que al unirlos de una manera se acoplen entre sí, que conviertan un tercer dispositivo que sea novedoso y que tenga altura inventiva. O sea, la respuesta es sí. Si yo tengo un aparato que, no sé, un sartén que tiene un sistema especial, lo vi en Alemania y vi que ellos utilizan un teflón especial para cocer la comida en la mitad del tiempo, pero a mí se me ocurrió que ese sartén necesito ponerle un asa especial para poder cogerlo y manipularlo de una manera sin que el calor por convección no llegue al asa y bueno, manejarlo de alguna manera especial es una mejora ese sartén. Yo no puedo buscar protección por el material del sartén, pero sí sobre el asa. Entonces, en la medida que yo pueda buscar las opciones para poder establecer esa patente en Colombia, claro que sí se puede extender. Mira, y hay Eh, otras dos, Oscar, gracias. eh, Dice, si se patenta en Colombia, ¿cómo proteger la información registrada de uso o registro en otros territorios? Y hay otra que dice, ¿se puede patentar una innovación en prácticas educativas? bueno, restricción de uso, no la hay. Volvemos otra vez un poco más atrás y hablamos que las patentes son territoriales. Donde yo tengo interés económico, me tengo que proteger. Es decir, eh, por ejemplo, en Estados Unidos existen más de 10 millones de patentes. De esas 10 millones de patentes, en Colombia solo se extendieron a protección para Colombia alrededor de 120.000 patentes. Ahora, si nos devolvemos, quiere decir que 9.850.000 patentes podemos utilizar de Estados Unidos en Colombia sin pedirle permiso a nadie. ¿Por qué? Porque los países en vía de desarrollo tienen que aprovechar esos desarrollos de los países que están patentando y que son países desarrollados. Ahora, en contravía, si es al revés, obviamente, si nosotros tenemos nuestra invención en Colombia y abarcamos nuestra protección solo para Colombia, pues alguien en Ecuador puede llevar la patente y utilizarla en Colombia. No obstante, si yo tengo interés económico en Ecuador, pues tendría que irme a Ecuador. Y así en cada uno de los países donde yo supongo a fin de tiempo que se va a comercializar la patente. No obstante, yo tengo un límite, no es que después de 5 años se me ocurrió ir a China y proteger mi patente, no. Yo tengo los 12 meses por convenio de París o los 30 meses si hago mi solicitud por PCT. Una vez finalizados los 12 meses por convenio de París o los 31 meses por PCT, si presenté la solicitud PCT, después de eso ya no puedo presentar en fases nacionales la solicitud. Entonces debo tener certeza en cuáles países tengo interés económico y dónde puedo buscar un licenciante o una persona que va a tener el músculo para poder comercializar, bueno, fabricar o maquilar o comercializar o exportar o importar el producto. Entonces, lo que normalmente las empresas hacen es se protegen en los países industrializados, en Estados Unidos y en la Comunidad Europea y de pronto en China o en Japón. Y si hablamos de productos que están solamente referenciados a América del Sur, por ejemplo, Cencosur y todo CAN, entonces pues me protejo en los países andinos, me protejo en Perú, en Ecuador, de pronto hago una protección en Chile en la medida que pienso que mi producto se va a comercializar en algunos productos. Si pasaba ese tiempo yo no lo hago, ya no lo puedo hacer y ya vencen mis términos y tengo que buscar o una mejora que sea patentable y buscarle patente en ese país o simplemente dejar que ese tercero lo comercialice. Eh, no tengo ninguna forma de impedir que eso suceda en la medida que si no tengo patente en ese país, no lo puedo hacer. Eh, la segunda pregunta era en relación, Ruth, La ¿me acuerdas? siguiente era sí señor, decía, ¿se puede patentar una innovación en prácticas educativas? Ah, ok, sí, sí, sí. No, lamentablemente no. No porque no hay un tangible como resultado. Si yo obtengo proceso para elaborar un zapato, obtengo el zapato. Ese es el tangible. El proceso industrial debe ser replicado a nivel industrial y para que sea objeto de patente, esa réplica debe obtener un elemento tangible. En casos o en formas de educación o socioeconómicas o de esto, pues no se obtiene un tangible.
Se obtiene la educación, pero eso no es un tangible. Como no es un tangible, no se puede reproducir a escala industrial y no cumple el tercer requisito del que hablábamos de la patente de invención, que es la aplicación industrial. Por tanto, esos mecanismos no son objeto de protección, o esos sistemas de educación no son objeto de protección por patente. No obstante, sí hay la medida que se pueda plasmar en un manual o en un libro y se podría buscar por derechos de autor. No obstante, vuelvo, otro no obstante, y es que aun cuando se pueda proteger como derechos de autor, las reglas que sigue esa educación tampoco son objeto de protección, pues porque lo que protege el manual es la forma en la que redacta el manual como derechos de autor. Eso de idea es un poco difícil, o sea, es un poco difícil, es como tratar de negar el uso del aprendizaje, no sé, de las sumas o de las restas, es muy complicado, no habría manera, no habría manera. No sé si fui claro, pero que sí. De todos modos, miren, cualquier pregunta que tengan ustedes, después lo podemos hablar con Ruth Rodríguez, que ya más adelante explicará que habrá unos correos para tener reuniones ya personalizadas si tienen alguna duda o si tienen alguna forma o alguna investigación que desean proteger, nos reunimos ya de manera particular y estudiaremos el caso de manera particular. Bueno, no sé, Ruth, creo que puedo seguir o hay más preguntas. Puede avanzar, tranquilo. Gracias. Bueno, las características de las patentes a nivel mundial, o sea, si nosotros tomamos una patente china o una patente norteamericana o una patente rusa en idiomas desconocidos para nosotros, no sé, mandarín o el polaco, todas las patentes tienen la misma estructuras que tienen características uniformes. La ley en ese sentido es casi que universal. Entonces, todas tienen una descripción, todas tienen unos dibujos, todas tienen unos elementos específicos de redacción, de reivindicaciones, y esa uniformidad hace que sea un documento muy fácil de leer. Y es un documento que también es, desde el punto de vista tecnológico, sacar información pues, es mucho más fácil, ¿no? Porque está centrado, hay elementos o hay párrafos dentro de esa redacción que definen expresamente la invención como tal, como por ejemplo la reivindicación 1, que es la parte más importante del documento de patente, o claims, cuando están referidas a solicitudes internacionales. La divulgación más completa y las patentes nos dan el conocimiento más reciente de la técnica. De hecho, el conocimiento de patentes da el 75% del conocimiento humano. O sea, yo puedo conocer hoy que está sacando Mercedes-Benz, ayer que sacó Mercedes-Benz o no sé, su competencia BMW o su competencia Land Rover en sistemas de frenos, sus sistemas hidráulicos, sus sistemas de seguridad, o todo esto, porque las patentes, en la medida que las multinacionales van sacando nuevos desarrollos, van intentando protegerse en pañales o en sustancias, en champús, en procedimientos industriales, en todas las tecnologías. La fuente más importante es la fuente basada en patentes. Las patentes son tan universales que todas tienen datos evaluados bajo un mismo concepto y todas están numerados, por ejemplo, en este ejemplo que les pongo aquí en pantalla, 54, que es el título. Este ejemplo que pongo aquí es un ejemplo muy curioso porque este es un suero costeño hecho en polvo, o sea, es para convertirlo a partir de la hidratación con leche. Es la imitación de suero en polvo. Entonces, y nótese que es una solicitud norteamericana y todos los inventores, los 4 inventores son norteamericanos. Lo produce una empresa que se llama CM Corporation. Entonces, como pueden ver, no más en la primera página de la patente, habla de la divulgación. Las patentes todas tienen que tener, al inicio, tienen que tener toda esta información. O sea, si yo pongo una colombiana, la colombiana me va a decir exactamente lo mismo. ¿Quién es el título? El título, por ejemplo, el número 54 es el título. El número 75 son los inventores. O sea, si vemos el número 75 en una solicitud japonesa, esa es la parte que se refería a los inventores. El solicitante en este caso es SIEM, perdón. La aplicación 5487, o sea, la solicitud internacional, el número de erradicación de la solicitud nacional. Esta fue presentada en el año 83, tenemos la clasificación internacional y la norteamericana.
Abajo, si ustedes pueden ver toda la referencia, es toda la técnica que está basada en ese documento. O sea, toda esa línea de documentos que ustedes ven debajo de esto son toda la tecnología o todo el área tecnológica, todo el estado de la técnica de esta patente que encontró Estados Unidos. Entonces, con una sola patente, miren, en la primera página podemos sacar toda esta información. Por eso son documentos tan importantes y tan fáciles de leer. Al final vamos a encontrar que después de esto sigue el resumen. El resumen nos lleva un poco más adentro de la solicitud para establecer si es la que nos sirve o no nos sirve. Estamos hablando de que si vamos a buscar la tecnología tenemos que buscar entre 30 millones de documentos. Entonces, con el título, por ejemplo, es el primer acercamiento que tenemos y creemos que es lo más cercano a nuestra tecnología o lo que queremos investigar, pues ya nos acercamos al resumen y el resumen debe ser claro, preciso y conciso. Debe ser muy, muy corto, pero debe definir exactamente la invención. En este caso, pues, aquí hay un ejemplo. Nos dice que tiene 8 reivindicaciones y que no tiene dibujos, pues, porque es un procedimiento industrial. Si ya entramos a la descripción tiene que hablar de siempre, en todas las solicitudes, inicia con el objeto y la finalidad, o el campo tecnológico, continúa con el arte anterior. Esta parte es la parte importante que les hablaba al inicio del nivel de obviedad para establecer la altura o la aplicación industrial. Perdón, la altura de inventiva. La altura de inventiva está basada en que el nivel de obviedad aquí, con este arte anterior, yo cuento cómo se solucionaba la problemática de mi producto o del proceso industrial y cómo se solucionaba antes. En este arte anterior voy a definir exactamente cada uno de los elementos con base a los cuales la técnica anterior solucionaba esta problemática. Después entro a definir paso a paso la mía, cómo soluciono yo, bajo mi tecnología, cómo soluciono la problemática. Y aquí es donde yo supero ese nivel de altura inventiva especificando cuáles son los elementos y me puedo ayudar obviamente, de ejemplos, me puedo ayudar de tablas y de dibujos. En este caso, algunos dibujos. Al final de todo el capítulo de las solicitudes vienen las reivindicaciones, que es la parte jurídica. La parte jurídica es los lineamientos que tiene la patente. Es como los límites, hasta dónde se extiende, hasta dónde llega la patente. Exactamente eso es. Bueno, vamos a la parte donde lo que es objeto de patente en Colombia y lo que no es objeto de patente. El artículo 14 habla de que los países miembros otorgarán patentes, está hablando de los países que hacen parte de la comunidad andina, otorgarán patentes a las invenciones que sean productos o de procedimientos. Como lo he indicado varias veces a lo largo de la charla, todo lo que tenga relación con producto o procedimiento será objeto de patente. Aquí no habla de los usos, o sea, los usos no están protegidos en las patentes. Las normas que hablan de protección de usos diría que sean objeto de producto o uso o procedimiento o su uso en tal sentido. Pero en el caso nuestro, desde el punto de vista jurídico, no están protegidos los usos. De hecho, en el artículo 21 define exactamente y particularmente que no serán objeto de nueva patente el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial. Entonces, los usos son importantes porque no son objeto de protección dentro de las patentes. Otra parte importante que no es objeto de patente a nivel Colombia son los métodos terapéuticos. Literalmente la decisión 486 en el artículo 20 dice que no serán patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos diagnósticos aplicados a los seres humanos y a los animales. Recuerden que está la base para que esto no sea objeto de patentes porque no tiene aplicación industrial. Bueno, el trámite de una solicitud en Colombia es un trámite que puede durar entre 24 y 36 meses, dependiendo pues de los términos y de las instancias, de las contestaciones y de lo claro y preciso que se presente o se formule la invención. Una vez radicada, la solicitud entra a un examen de forma, que es digamos, el 1 se radica, viene un examen de forma para establecer que cumpla con los requisitos de forma. ¿Cuáles son los requisitos de forma? Pues que tenga una descripción que sea clara y precisa, una descripción que sea legible, unas reivindicaciones que también sean legibles, que si tiene dibujos, que estén acompañados los dibujos, si hay un poder o una sesión que estén completamente bajo los términos legales presentado, y es decir, que cumpla todos los lineamientos de forma. Seguido en el punto 3
viene la orden de publicación y se publica entre los 18 meses siguientes a la fecha de radicación. O sea, quiere decir que si lo presento hoy en 15 de julio, se va a publicar en enero 15 del 2022, dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de radicación. No obstante, eso es para patente de dimensión. Si yo quiero que se publique 6 meses, a los 6 meses y no a los 18 meses, lo puedo hacer. ¿Cuál es la diferencia? Pues si yo tengo interés económico que se publique rápido y quiero comercializarlo rápido, quiero venderlo, licenciarlo, pues eso es una de las formas de adelantar esa publicación. Pero si por el contrario yo quiero iniciar una fase internacional, quiero ver y tantear desde el punto de vista económico cómo se va a comportar la venta de mi producto o de mi proceso a nivel internacional, pues yo extiendo esa fase de publicación a los 18 meses para poder iniciar de pronto una PCT y aumentar eso a 30 meses y así sucesivamente ir aumentando en la medida que sea posible. Esa publicación, como les digo, se hace en el punto 3 dentro de 6, 12 o 18 meses. Una vez publicada, hay un paso donde se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial. En este caso, antes la Gaceta era un libro que la superintendencia lo publicaba. En cada mes salían de 1 a 2 libros mensuales. Ahora hoy en día lo publica el CIPI mediante el sistema de en línea que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el cipi.gov.co. Este sistema publica entonces la solicitud y dentro de los 60 días siguientes a la publicación, cualquier persona que se sienta que ha vulnerado su proceso o su producto puede presentar una oposición y esa oposición tiene que tener pruebas, ¿no? Donde demuestre que efectivamente están intentando proteger una patente que yo he comercializado años atrás. Tengo que tener todas las bases para esto. Después, en la parte 5, viene dentro de los 6 meses siguientes a la publicación y si no hubo oposiciones, observaciones a mi solicitud, presento formalmente un memorial en el cual se solicita que se realice el examen de patentabilidad y debo pagar una tasa que exige la superintendencia y varía año a año para pagar ese examen de patentabilidad. Seguido se hace, pues obviamente, el examen de patente, donde si es patente de invención se evalúa la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial. Si es modelo de utilidad, se evalúa la novedad y la aplicación industrial, y si es diseño industrial, pues la novedad y la aplicación industrial. En el caso de diseño industrial no se paga examen de patentabilidad. En el caso de patente de modelo de utilidad y diseño industrial, perdón, y patente de invención se paga examen de patentabilidad. Al final, dependiendo del examen de fondo que se le haga, en el artículo 45 se concede o se niega. Si se concede, pues se otorga el título y a partir de ese momento es cuando se inicia el pago de las anualidades. Se pagan anualidades para patente de modelo de utilidad y para patente de invención. Para diseño industrial, los 10 años no se paga ningún tipo de anualidad. Si se niega, se le da 60 días para que argumente o contraargumente la decisión que ha tomado la superintendencia y se presente un nuevo examen. En esa medida, pues se pueden extender hasta 2 o 3 exámenes de patentabilidad en la medida que se busque la patentabilidad de cada uno. Ese es a grosso modo todo el sistema de solicitud, ¿no? Lo importante es que la solicitud, entre más precisa, clara, se presenta al inicio, pues mucho menos tiempo va a llevar todo el tiempo de trámite de la solicitud. Oscar, mira, acá hay otras preguntas pues relacionadas. Dice la primera, ¿dónde se encuentra la descripción de la patente? Hay otra que dice, ¿a cuánto puede ascender el costo de una patente en Colombia? ¿A cuánto puede ascender? Ah, bueno, básicamente, sí, esperen un segundito. Hay una última. No, ya, eran esas dos. Bueno, la primera es que la descripción de la patente inicia después del título. O sea, por ejemplo, en Colombia están los datos bibliográficos y seguida dice descripción. La palabra descripción tiene que estar perfectamente definida dentro de la solicitud. Y esos son uno de los requisitos iniciales. La palabra descripción debe estar encabezando esa descripción
y está dividida en varias áreas. La descripción está dividida en el objeto y finalidad, el campo técnico, el arte anterior y después la descripción propia de la invención. Todos esos subcapítulos hacen parte de la descripción y son los que hablábamos hace unos momentos atrás y hablamos de esto. La descripción inicia a partir de los datos bibliográficos. Una vez se pasen los datos bibliográficos, a partir de ahí empieza la descripción. Y la descripción tiene varios elementos, el objeto y la finalidad, el arte anterior, definición paso a paso de la técnica. Todo eso hace parte de la descripción y tiene que estar encabezado por la palabra descripción. Bueno, el costo de una solicitud de patente, bueno, depende. Patente de invención, bueno, normalmente sugerimos al inicio de una solicitud de patente hacer una búsqueda internacional para establecer los términos con base en los cuales se ha divulgado esa patente o esa invención, en la medida que se puedan limitar lo que existe y saber qué es o contra qué se va a afrontar el examinador cuando lo presente. Eso nos ayuda a redactar mejor la patente. Esa búsqueda tiene un costo inicial, depende de cómo se haga. Después, pues obviamente hay que se pase por medio de la superintendencia, o bueno, lo podemos hacer nosotros directamente. Bueno, hay varios mecanismos. Por ejemplo, una tasa para una búsqueda internacional en la superintendencia está alrededor de 1.090.000 pesos, 1.100.000 pesos. Después la patente de invención, la radicación está alrededor de 76.000 pesos. Es un costo muy bajo para radicar la solicitud, pero debe contemplar los elementos que ya explicamos. La redacción pues depende de los honorarios del abogado de establecer esto. Las tasas, después el examen de patentabilidad está alrededor de 1.100.000, 1.200.000 pesos, con facultades de reducción del 25% si se trata de una universidad, si se trata, o reducciones hasta el 75% si es una persona natural, o si de pronto carece de medios económicos, entonces también tiene reducción para el pago de ese 1.200.000 o bueno, dependiendo de cómo pueda presentarse, pero pues estamos hablando de entre 2 millones y 3 millones de pesos puede llegar a hacer una patente de invención, y en esa medida el modelo de utilidad pues un costo más bajo, la mitad, más o menos la mitad de ese valor, y el diseño industrial sí es un valor medio, porque como no tiene exámenes de mantenimiento durante el término, entonces es mucho más barato, ¿no? Las patentes de invención y modelo de utilidad, el costo no viene en la radicación, sino en el mantenimiento, porque el mantenimiento inicia desde alrededor de unos 600.000 pesos anuales y finaliza en el último año hasta 1.200.000, 1.400.000, dependiendo de la tasa de patente. Bueno, creo que ahí puedo superar. Nos queda muy poco tiempo, tenemos ya las 3:12 minutos. Vamos a acelerar un poco esto. Bueno, los derechos de prioridad. El derecho de prioridad, como les decía, son 12 meses por convenio de París para las patentes de dimensión y modelo de utilidad y 6 meses para los registros de diseño industrial. Eso significa entre los 12 meses siguientes a la fecha de radicación yo puedo ingresar a otras fases internacionales con base en mi solicitud inicial colombiana. 12 meses para patente de dimensión o modelo de utilidad y 6 meses para diseños industriales. Este es un derecho de prioridad. Vamos a entrar un poco al capítulo 2, como capítulo 2, a la importancia de la universidad en la propiedad industrial. Yo quería tomar este punto ya con más calma, pero ya nos queda muy poco tiempo, y es que aquí sacamos, por ejemplo, una tabla de las últimas patentes pues, que se han publicado a nivel de universidades. Por ejemplo, para la Universidad de La Salle vemos que en 2014 tiene una concedida, para el 2016 se presentaron dos, de las dos están concedidas, el 2017 se presentó una y ha aumentado a partir del 2018 hacia acá. Por ejemplo, en el 2018 tuvo 4 presentaciones. Vale la pena resaltar que las 4 primeras del 14, 16 y 17 del 2017 están concedidas. Y las últimas que se presentaron en el 2018, las últimas 4 que han presentado los investigadores de la Universidad de La Salle, están en estudio, pero muy seguramente van a ser concedidas. En total, la universidad, hasta el 2018, publicadas, se tienen 8
obviamente para el 2019 habría que verificar cuáles no se han publicado, pero hasta el 2018 hay 8 solicitudes, de las cuales la mitad están concedidas. Si vamos a poner la universidad, pues creo que en ese sentido la universidad ha empezado pues con el objeto de patente y con la necesidad de patentar todas sus investigaciones, y pues este es uno de los ejemplos, esta charla que tenemos hoy. La universidad, por ejemplo, la UIS es una de las que más patentes tuvo hasta el 2017, tenía 19, la nacional, le ganó la nacional, tiene 18 a nivel nacional, la Sabana 17, con la Sabana estuvimos en ese desarrollo de empezar desde 0 patentes hasta la 17, entonces les ayudamos a esto, que es lo que intentamos también trabajar con la Universidad de La Salle. La Universidad de Antioquia, 13 patentes, la Universidad Bolivariana, 13 patentes, la Tadeo, 10. Y de ahí para abajo pues hay otros, está la Universidad Salazar Herrera, la Universidad del Norte, bueno, hay varias, pero pues esos son como los tops. La Universidad de La Salle está en un muy buen ranking, porque a la fecha está de séptimo, con base en todas esta toma de valores. Bueno, la razón de ser de las universidades es promover esa investigación y ese desarrollo, pero para poder integrarlo a la forma exterior, para poder llevar esas investigaciones y desarrollo desde el punto de vista de universidades y extender ese desarrollo para su final comercialización, su final y feliz comercialización. Existen varias figuras, como por ejemplo la spin-off, que son iniciativas empresariales promovidas dentro de la comunidad universitaria para que a partir de las necesidades que tengan esas industrias, la comunidad universitaria pueda hacer una investigación y desarrollo. Y eso trabaja con grupos de investigación, con tesis de doctorado y trabajos de grado. Y seguramente ustedes tienen mucha relación con el spin-off y han conocido de cerca pues, la importancia de esta figura para poder extender y vincular la empresa con la universidad, que es una de las partes importantes, o una de las herramientas innecesarias es muy necesaria para que se pueda extender la patente a un final de comercialización y de utilización. Es ese puente de vínculo. También existen otras, como las OTRI, que son las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, definidas a partir de organizaciones públicas o privadas, de las que se genera una personería propia para poder comercializar las patentes. Pues, obviamente, en la medida que las universidades son unas entidades sin ánimo de lucro, se crean estas OTRI para poder buscar músculos y buscar músculo financiero o alianzas con empresas del nivel privado para poder comercializar sus investigaciones. Las investigaciones todas deberían estar encaminadas siempre a la búsqueda de llevarlas a la comercialización, en la medida que no solamente desde el punto de vista educativo, o sea, iniciando desde el punto de vista educativo, esa investigación debe formalizarse en la extensión de una mejora de la humanidad. ¿Y cómo se mejora esa humanidad? Pues con un salto cualitativo cuantitativo respecto a ese avance. Y esto es una manera complementaria pues para manejar este puente entre la universidad y el comercio. A nivel interior, pues obviamente las universidades manejan el reglamento de propiedad intelectual, con los asuntos generales, todo lo que da los lineamientos de la posición que tienen cada uno de los integrantes o los que están vinculados con esa propiedad intelectual, en casos como por ejemplo alumno, prelado, profesor, universidad. Y el reglamento coadyuva a esa determinación de derechos patrimoniales y los derechos morales que cada uno tiene. Entonces siempre recomiendo de la mano de ese reglamento de propiedad intelectual, saber cómo voy a manejarlo, en qué parte o cuáles elementos soy dentro de ese esquema de derecho de propiedad intelectual. Esto es muy importante que todos lo tengamos en cuenta y que todos al interior de la universidad lo tengamos muy claro para que podamos llevar más a bien las investigaciones y la información de las tecnologías que estamos trabajando. Bueno, las patentes como fuente de información completa y tecnológica, es otra parte o ese punto muy importante entre la investigación y desarrollo de las universidades, y es que, como les decía al inicio de la charla,
las patentes son importantes en la medida que son una fuente de información tecnológica muy grande y muy vasta. La intención de la información tecnológica está basada en que a partir de las patentes podemos darle información a los profesores e investigadores, a los inventores, a las entidades gubernamentales, es decir, puede ser la base para toda la tecnología y para todo el conocimiento del saber humano. Y eso está basado en que, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, que son los países que más producen tecnología, son los que más patentan. Como tienen que patentar, pues tienen que divulgar. Como divulgan todo eso, podemos aprender de ellos las soluciones técnicas que ellos daban a ciertos problemas técnicos para que nosotros podamos, a partir de esas ideas técnicas, pues, además de conocerlas, podemos aumentar ese nivel tecnológico a partir de ellas. Eso quiere decir, como les decía yo a ustedes, que en un promedio 0,098 de esas solicitudes no está protegida en Colombia. Eso quiere decir que podemos utilizar el 99.902% de patentes. Y eso es solamente con un promedio que estamos haciendo un total de 2.027.000 patentes que estaban concedidas para el año 2018, si no estoy mal con este estudio. El nivel de patentabilidad a nivel internacional, Japón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, y así va avanzando cada uno de ellos, de todas las, por ejemplo, en un ejemplo pequeño que hicimos en un comparativo de casi 2.000 solicitudes presentadas a nivel internacional, de las cuales en Colombia eran muy pocas. Los sectores que más protegen son la química pura y la química farmacéutica. La química farmacéutica es la que más protege, porque busca protección, porque las multinacionales, pues obviamente son las que mejor y más allá comercializan todos sus productos farmacéuticos. Entonces es el pedazo la porción de la torta mucho más grande de todas. La información tecnológica está basada pues en todas las bases de datos a nivel internacional de los países desarrollados, Estados Unidos, Japón, Europa, África, Brasil, México, de los países de América, de Sudamérica y Centroamérica. Eso nos conlleva a sacar varias conclusiones. La primera conclusión es que las patentes son territoriales. Existen más de 30 millones de documentos de patente y de las cuales de esos 30 millones de documentos de patente casi el 80% abarcan casi el 80% del saber humano. De esos 30 millones de documentos, alrededor del 1% está protegido en Colombia. Quiere decir que el 99% de esos 30 millones de documentos a nivel internacional se pueden utilizar en Colombia. Lo podemos utilizar y podemos verificar. No obstante, siempre sugerimos verificar antes de comercializar que la solicitud no esté protegida en Colombia, pues para establecer que no hacemos parte del 1% protegido, pero muy seguramente no lo va a estar. A partir de esos desarrollos o esa vasta información tecnológica o esa gran cantidad de información tecnológica, podemos sacar información de productos, información de procedimientos, de maquinarias, todos los elementos productivos a partir de mejores fórmulas, sistemas, materiales de empaque, procesos productivos, etapas, mejores líneas, nueva maquinaria, desde reactivos hasta las máquinas en sí. Podemos buscar nuevas alternativas de negocio a partir de necesidades. Se pueden buscar entonces, no sé, yo soy el dueño de una finca y en mi finca produce 5.000 hectáreas de mango, pero no sé cómo hacer el mango. Entonces alguna vez algún cliente preguntó qué hacer con todo esto y buscamos la manera de hacer un producto a partir del mango, entonces con colorantes o sacar productos alimenticios. Todo eso se puede hacer a partir desde el punto de vista de las patentes, como nuevas alternativas de negocio. También es importante el sistema de patentes para evitar duplicidad de esfuerzos, es decir, si yo estoy trabajando en un bioreactor y quiero hacerle unos cambios para mejorar el sistema de emisión de luz sobre ese bioreactor, entonces verifico en el sistema de patentes qué es lo que han solucionado, a ver si la solución que yo propongo es conocida o no es conocida. Si es conocida, pues ellos verificarla y establecer cuál es el punto cero, y a partir de ese punto cero iniciar una nueva investigación para mejorar lo que estos señores hicieron en su momento. Y así evito duplicidad de esfuerzos. No investiga lo que ya está investigado. También puedo conocer los últimos productos del mercado, cuáles son las tendencias en la medida que se presenten bajo un periodo de tiempo mayor número de patentes no sé, dependiendo, por ejemplo, ahora con la pandemia, el número de patentes relacionados con los virus, con sistemas de aislamiento, sistemas
de barrera para, por ejemplo, en sillas, sistemas de barrera odontológica, sistemas de barrera en supermercados, sistemas de barrera para ingresar. El número de patentes en relación a estos sistemas de barrera ha aumentado, se ha triplicado. Muy seguramente cuando la pandemia pase, otra vez volveremos a otras tendencias del mercado diferentes a esta. Pero básicamente el número de ingresos de solicitudes por periodos de tiempo nos pueden dar indicaciones de productos del mercado y su susceptibilidad de comercializar o encaminar su investigación y desarrollo en alguno de ellos. También podemos establecer, como les contaba, los productos de la competencia. No sé, la competencia que está sacando nuevas investigaciones con base en los virus, no sé, virus de contagio por aire, entonces todas las anticuerpos y todo lo que está trabajando, puedo establecerlo a partir de los patentes que saquen, de los procesos industriales o las composiciones farmacéuticas y poder saber en qué camino debo yo seguir, qué camino yo debo seguir para poder hacer mi investigación y mi desarrollo. Las tendencias de los productos y en sí todas las regiones que adelantan determinada tecnología. Toda la evolución tecnológica, por ejemplo, este caso es un caso particular que me llamó mucho la atención y es que todos pensamos que la industria tecnológica está encaminada en la cerveza para Alemania, cuando en realidad Japón es el que más desarrollos tecnológicos tiene en cerveza, con diferentes tipos de composiciones y procesos industriales para mejorar el sabor y la calidad de la cerveza y la durabilidad desde el punto de vista comercial, mientras que en Alemania lo maneja desde el punto de vista artesanal. Los japoneses tienen una tecnología desde el punto de vista más comercial, el producto se mantenga más tiempo con las mismas características organolépticas a través del tiempo durante su comercialización que el producto de Alemania. Entonces encontramos, por ejemplo, bajo el sistema de patentes que la evolución tecnológica de la cerveza es mucho más de fondo en Japón que en Alemania, contrario a lo que uno normalmente piensa. Y obviamente pues establecer la calidad y la protección de una patente en algún territorio, si la patente es de dominio público o por el contrario requiere una licencia y solicitar esa licencia pues para que sea objeto de comercialización. La información tecnológica en todo su general nos ayuda a determinar el estado de la técnica, nos ayuda a determinar las publicaciones existentes, las tecnologías para si es necesario licenciarlas o no, y la manera de encaminar nuestro desarrollo tecnológico industrial. Como les decía, nos ayuda a verificar la titularidad, a identificar tecnologías licenciantes y pues cada uno de esos elementos que hacen parte de la invención. Bueno, me tocó al final acelerar un poco el paso porque ya casi terminamos. Si tienen alguna pregunta para finalizar, ya estamos ya sobre el borde de la línea de finalización, me pueden contar con muchísimo gusto. Gracias, Oscar. Mira, sí hay otras dos preguntas. Una de ellas es, ¿en dónde se puede encontrar la documentación necesaria para la elaboración de la patente? Y la otra es, ¿se pueden patentar los genes vegetales que han sido modificados? Bueno, información tecnológica se puede encontrar a partir de, un segundito, ay no, perdón, no puedo escribir. Bueno, a partir de la Superintendencia de Industria y Comercio, tú buscas en Google Superindustria y Comercio, pues encuentras todos los requisitos y lo necesario para poder establecer una patente. La página web es sic.gov.co. En esa página también encuentras varias información sobre cómo redactar la patente y cómo elaborar. Existen algunas fuentes de información de redacción de patentes a partir del sistema PCT. Entras a wipo.org y ahí encuentras información, todo lo que tenga referente a cómo redactar y cómo formalizar una patente. A nivel nacional, Superintendencia de Industria y Comercio; a nivel internacional, el sistema PCT. Tú puedes buscar cuál de las dos en Google y ahí te da la información. La segunda patente sobre el gen, claro que es objeto de protección en la medida que ese gen sea una modificación elaborada por el hombre.
Si es el gen descubierto a partir de la naturaleza, no es objeto de patente porque lo prohíbe precisamente, pero si se puede mostrar que es una manipulación, un cambio, una modificación eh, desde el punto de vista de manos humanas y se puede realizar, claro, es objeto de patente. Claro que sí. Habría que estudiar el caso en particular, pero por lo que me están contando, pues, supongo que sí. Ruth, no sé si hay más preguntas. Básicamente, Oscar, son solicitudes tales como si les podemos compartir vía chat los enlaces de los que estás hablando. Claro. Hay otra pregunta que tiene que ver que si se pueden patentar cosas, pues digamos una fotografía. Preguntan. Bueno, la patente de una fotografía no se puede hacer porque no, vuelvo y digo, no tiene no se puede replicar a escala industrial, no se puede utilizar en la industria, no se puede, aunque es un tangible, pero no es. Las fotografías se protegen por derechos de autor. Ok. Hay otra de la ingeniera Diana Lancheros que nos dice, una de las partes más demoradas es el estudio de fondo. ¿Dónde se consultan bases de datos de patentes? ¿Tendríamos apoyo en ello? Ok, ok. Y una Vamos a empezar similar que aquí. dice, ¿hay algún repositorio donde se puedan consultar patentes existentes en Colombia? Me tomo la atribución aquí, es parte del apoyo que nos va a dar Oscar en el tema de las consultas. Pero Oscar, te doy la palabra. Sí, no, de acuerdo, no, Ruth, ahí me ayudas perfectamente. La idea es que vamos a partir de hoy, estamos abriendo ya de lleno todo el sistema de cooperación que vamos a tener con la universidad para poder establecer todas las investigaciones que ustedes están trabajando, todo lo que ustedes están manejando al día de hoy para poder buscar si es patentable, hacerle búsquedas internacionales, resolver dudas de todas estas dudas que tienen, podemos hablar allá personalmente en unos horarios y bajo unos lineamientos que se han dispuesto a partir de eso con la doctora Leonor Botero para que podamos intercambiar ideas y conocer cómo será y si es posible que sus investigaciones sean objeto de protección y cuál es la mejor manera de hacerlas. Claro que sí. Voy a anotar aquí, estoy anotando dentro del chat Ya. los datos de entrar a cada una de las páginas. Co. Eso es para entrar a la Superintendencia de Industria y Comercio y conocer pues, toda la información respecto a ese, bases de datos. Hay una base de datos que eh, se puede iniciar, que es muy volátil, muy fácil de manejar con palabras clave, que es freepatentonline.com, lo estoy poniendo ahí en el chat. Esa es una muy fácil de manejar. Hay otras bases de datos basadas en el sistema PCT. El sistema PCT. Leonor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mm, Veo que ya Bien, vamos bien, llegando muchas al gracias. final. Ya vamos Sí, sí, llegando ya al lo final último, de este tuve que webinar. finalizar. Eh, Yo no, antes que nada me disculpo con todo el grupo, sí, por mi video finalmente no funcionó y no pude proyectarme. Entonces, de verdad que mil disculpas, no sé, no me tranquilo. funcionó, Sí, sí, estuvimos se me enloquecidos, pero olvidó entonces me contar eso al disculpas. comienzo. Se me olvidó decir al comienzo que teníamos problemas con tu video, pero bueno, ya tendrán la oportunidad de conocerlo. Ante las preguntas de algunos, pues les quiero contar que precisamente estamos comenzando desde este mes a trabajar con Oscar en una consultoría para que, pues, aquellos de ustedes que creen que tienen una invención, una tecnología que puede patentarse a través de algunas de las modalidades, ya sea modelo de utilidad o patente de invención, pues puedan, digamos, revisarlo. Un paso previo a eso es que diligencien un formato, Ruth les dirá dónde se encuentra, en el que ustedes escriben lo relacionado, digamos, a esa posible invención o resultado que ustedes creen que puede ser patentable, para que de ahí pues se pueda establecer si hay alguna factibilidad y entonces proceder a charlar con Oscar. Oscar, pues obviamente tenemos unos tiempos al mes con él, un número de patentes que nos puede tramitar al año en el marco de la consultoría que hemos contratado con él.
Entonces, por eso pues es importante que antes llenen este formato para que podamos definir qué tan factible es. Sin embargo, pues Oscar es muy abierto y la idea pues por ahora tendrá que ser virtual, pero la idea es que él va a estar unas horas a la semana o unas horas quincenales en nuestras oficinas en el 7º piso, digamos, atendiéndolos a ustedes. Yo lo digo como jocosamente, como si fuera médico-paciente. Ustedes llegan y le cuentan qué es lo que tienen, por qué creen que lo que tienen es eso, y él, a través de una juiciosa búsqueda en bases de patentes, va a determinar si es posible, y si es posible, y si tenemos un chance de lograr una patente, pues vamos a continuar con eso. Como ya les dijo, pues nosotros, ya la universidad tiene 4 patentes concedidas y hay otras 4 que están en proceso, y pues lo que queremos es que ustedes se animen digamos, a traspasar ese momento en el que tienen su resultado, y que se quedan ahí tímidamente a veces sin decir, mire, esto realmente quizás puede convertirse realmente en innovación de base tecnológica y puede transferirse a la sociedad. Ya de hecho, con una de las patentes que tenemos estamos muy avanzados, ya casi que tenemos un plan de negocios y un plan de comercialización, de licenciamiento de esta patente. Entonces, sí es posible y por eso quiero animarlos a todos ustedes a que se atrevan, a que se lancen a eso. Yo veo muchas opciones en ingeniería, por lo que conozco hasta ahora que han hecho, en ciencias básicas, en agrociencias, incluso en ciencias económicas, en educación, porque hay cosas relacionadas con softwares, con procesos educativos que también podrían ser sujeto de patentamiento o de registro en derechos de autor. Entonces los quiero animar a todos a que nos consulten. Ustedes pueden escribirle a Ruth para solicitar, entre comillas, la cita con Oscar, y como les digo, por ahora la haremos virtual, y en ese proceso, además, independientemente de si ustedes, de si la tecnología o lo que tengan es patentable o no, pues es un proceso importante de aprendizaje, es algo muy interesante. Incluso también vamos a tener webinars o capacitaciones para que ustedes se familiaricen con la búsqueda en bases de patentes. Hay bases de patentes que son gratuitas, que son libres, y pues iniciaremos con ellas, pero dependiendo de cómo se dé la dinámica en esto, pues yo espero que la universidad pueda adquirir algunas de estas bases importantes para que ustedes, no solamente cuando ya se tiene el resultado, sino incluso antes de iniciar un proyecto, ustedes puedan consultar estas bases de patentes, así como consultan las bases de datos de publicaciones. En términos de cosas como de ingeniería y que van a desarrollar productos tangibles, es muy importante también esa consulta para que no dupliquemos, para que no hagamos cosas que ya están, porque pues no vale la pena, todos ustedes saben eso. Entonces, bueno, yo no sé si Ruth o Oscar quieren decir algo más. No, yo les agradezco por la paciencia de estos minutos y haber compartido con ustedes. Espero poder verlos ya cara a cara cuando terminemos de pues esto y poder resolver todas las dudas. Sé que es mucha información para este corto tiempo, pero pues traté de condensarlo y explicarlo de la mejor manera. Lamentablemente, vuelvo y pido disculpas, no hubo video. Yo soy más expresivo de lo que poder uno escuchar, entonces me disculpo por eso. Bueno, Muchas gracias por estar con nosotros. Ruth, pues para todos, tal vez todos la conocen. Ruth es la directora de Innovación y Transferencia de la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, y por tanto es el contacto, digamos, o la persona a través de la cual hacemos todo con Oscar. Entonces, pues, Ruth, no sé si quieras decir algo. No, señora, al igual que usted decía, animarlos, invitarlos a que me escriban. Mi correo es Ruth Rodríguez, al final nuevamente ez@lasalle, y estaremos prestos a ayudarles y a colaborarles en lo que más podamos. Bueno, pues muchas gracias a Oscar, muchas gracias a Ruth, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, participaron, hicieron preguntas, escucharon. Nos encanta, fueron aproximadamente 100 que iniciaron, creo que ahorita tenemos 76, pero es un muy buen número. Muchas gracias también a Jonathan de Tecnologías por ayudarnos en la parte técnica del webinar. Y bueno, solo me despido y espero que pronto tengamos otro evento de estos y que sigamos avanzando en todo lo de propiedad industrial en la Universidad de La Salle. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amables.